En el corazón del bosque vivía Arturo, un joven tejón cuya existencia parecía marcada por una secuencia interminable de fracasos y desventuras. Su hogar, una madriguera modesta y descuidada, era el espejo de su desorganizada vida. Cada otoño, mientras los demás habitantes del bosque se preparaban meticulosamente para el invierno, recolectando alimentos y reforzando sus refugios, Arturo enfrentaba la realidad de sus escasas provisiones y la vulnerabilidad de su morada. Este ciclo de despreparación no solo lo exponía al crudo invierno, sino que también lo sumía en una profunda desolación, preguntándose si alguna vez encontraría la forma de superar sus circunstancias. Día tras día, Arturo observaba, a veces con envidia y otras con asombro, cómo sus vecinos del bosque llevaban a cabo sus tareas con una eficiencia y organización que a él le parecían inalcanzables. Ardillas ágiles saltaban de rama en rama, acumulando nueces, familias de castores trabajaban unidas construyendo represas robustas, y hasta las aves, con meticulosa dedicación, tejían nidos que eran verdaderas fortalezas contra el viento invernal. En contraste, los intentos de Arturo por almacenar comida y mejorar su madriguera terminaban rápidamente en frustración y fracaso. Las raíces de su desesperanza crecían más profundas con cada invierno que pasaba, dejándolo cuestionarse su capacidad para alguna vez lograr un cambio significativo en su vida, atrapado en un ciclo de esfuerzos sin frutos que oscurecía su espíritu tanto como las sombras que llenaban su hogar en el bosque. Una fría mañana de otoño, mientras el suelo del bosque todavía estaba cubierto por una capa de rocío que brillaba bajo los tímidos rayos del amanecer, Arturo se topó con Renata, una anciana tortuga de mirada sabia y pasos lentos pero seguros. Renata había vivido en el bosque más años de los que cualquiera podía recordar y conocía sus secretos como si fueran parte de sí misma. Al ver el semblante abatido y los hombros caídos de Arturo, reflejo de un espíritu derrotado y sin esperanza, sintió un impulso compasivo de acercarse. La disciplina es la llave que abre todas las puertas, le dijo con una voz que resonaba no solo en el aire, sino en el corazón del joven tejón. Sus palabras, simples pero cargadas de un peso y una verdad profundos, se clavaron en Arturo. Era la primera vez que alguien le ofrecía una solución, un rayo de luz en la oscuridad persistente que había sido su existencia hasta entonces. Ante la propuesta de Renata, Arturo sintió una mezcla de escepticismo y un destello de esperanza que no había experimentado en mucho tiempo. La idea de que algo tan etéreo como la disciplina pudiera ser la solución a sus problemas le parecía tan inverosímil como fascinante. «Enséñame, por favor», suplicó Arturo con una voz que temblaba ligeramente, cargada de una mezcla de desesperación y el último vestigio de esperanza que le quedaba. Era un pedido humilde pero sincero, nacido del profundo deseo de cambiar su vida para mejor. Renata, con sus ojos que habían visto el paso de incontables estaciones y que destilaban la tranquilidad de quien ha aprendido a fluir con el tiempo, asintió suavemente. En ese momento, se forjó un vínculo inquebrantable entre el joven tejón y la anciana tortuga, uno basado en la promesa de crecimiento, aprendizaje y, sobre todo, la transformación que la disciplina podría traer a la vida de Arturo. Así comenzó la transformación de Arturo bajo la tutela de Renata. La primera tarea que le encomendó fue la reconstrucción de su madriguera, no solo como un refugio físico, sino como el símbolo de un nuevo comienzo. Debe ser un hogar que refleje quién quieres ser, no quién fuiste, le explicó Renata con paciencia. Arturo tomó esta tarea con un renovado sentido de propósito. Cada piedra que movía y cada túnel que cavaba se convertían en actos de afirmación personal. Este proyecto era más que una simple construcción, era la materialización de su deseo de superación, un desafío tangible a la vida de insuficiencias que había llevado hasta entonces. Aunque al principio sus manos no estaban acostumbradas al trabajo duro y su cuerpo protestaba por el esfuerzo constante, el tejón descubrió en sí mismo una fortaleza y una capacidad de perseverancia que nunca supo que tenía. La guía de Renata era firme pero compasiva, enseñándole que cada error era una lección y cada éxito, por pequeño que fuera, un paso hacia su objetivo. Al inicio, el entusiasmo llenaba a Arturo cada mañana al despertar, empujándolo a dedicar cada rayo de sol al trabajo en su madriguera.
Sin embargo, a medida que los días pasaban, los viejos hábitos empezaron a resurgir como malezas en un jardín descuidado. La procrastinación y la falta de enfoque, esos viejos enemigos de su progreso, comenzaron a desviar su atención de las tareas que tenía entre manos. Un día, se encontraba admirando las formas caprichosas de las nubes en lugar de trabajar, otro, pasaba horas intentando decidir por dónde empezar, hasta que el sol se ponía sin que nada sustancial se hubiera logrado. Era como si, por cada paso adelante, Arturo diera dos hacia atrás, atrapado en una danza frustrante con sus propias inseguridades y miedos. La disciplina que tanto buscaba se le escapaba como agua entre los dedos, y con ella, la visión de esa vida diferente que tanto anhelaba. Renata observaba con una mezcla de paciencia y sabiduría acumulada a lo largo de sus muchos años. Era consciente de que el camino hacia la adquisición de la disciplina estaba lleno de obstáculos y retrocesos, especialmente para alguien que, como Arturo, había vivido tanto tiempo bajo el yugo de sus viejas costumbres. Cada día, dedica tiempo a tu tarea, sin excusas, le recordaba a Arturo, su voz serena pero impregnada de una firmeza inquebrantable. Para Renata, la disciplina no era simplemente un conjunto de acciones rígidas, sino un arte que se cultivaba con constancia y compromiso. Veía cada fallo de Arturo no como un fracaso, sino como una oportunidad para fortalecer su voluntad y su enfoque. A través de su guía, buscaba inculcar en Arturo una comprensión profunda de que la verdadera disciplina surge de un compromiso diario con uno mismo, una promesa de no dejar que el sol se ponga sin haber dado un paso, por pequeño que sea, hacia sus sueños. Poco a poco, bajo la tutela constante de Renata, Arturo comenzó a internalizar la lección de que la disciplina es una práctica diaria, no una cualidad innata o un destino lejano a alcanzar. Empezó a dividir su monumental tarea en objetivos más pequeños y manejables, dedicando tiempo cada día a avanzar en su proyecto, sin importar cuán insignificante pudiera parecer el progreso. Este enfoque gradual comenzó a dar frutos, la madriguera, piedra a piedra y túnel a túnel, empezó a tomar forma. Con cada día que pasaba, Arturo se encontraba más enfocado, descubriendo en la disciplina no solo un medio para construir su hogar sino también una manera de reconstruirse a sí mismo. La satisfacción de ver el resultado de su trabajo, aunque pequeño, al final de cada día, alimentaba su determinación. La disciplina, que una vez le pareció una carga imposible de llevar, se convirtió en su aliada más valiosa, enseñándole el poder de la constancia y el esfuerzo sostenido. A medida que las semanas se convertían en meses, Arturo estableció una rutina que nunca antes había experimentado. Cada mañana, al romper el alba, ya estaba fuera de su madriguera, listo para enfrentar el día con un nuevo espíritu. Había aprendido a organizar su tiempo, dedicando horas específicas a trabajar en su hogar, mientras que otras eran reservadas para buscar alimentos y, ocasionalmente, permitirse momentos de descanso y reflexión. Esta estructura, aunque le parecía ajena al principio, pronto se convirtió en una fuente de confort y seguridad. La disciplina, ese concepto que alguna vez le resultó esquivo y abstracto, comenzó a manifestarse en la calidad de su trabajo y en la creciente sensación de satisfacción que sentía al finalizar cada día. Con la guía constante de Renata, Arturo no solo estaba transformando su entorno físico, construyendo la madriguera de sus sueños, sino también reformando su interior, forjando un carácter más fuerte y determinado. Sin embargo, una tormenta azotó el bosque y la madriguera que había construido con tanto esfuerzo estaba ahora deshecha, barridas por la furia implacable de la naturaleza. La desesperación envolvió a Arturo, oscureciendo su visión de futuro y tentándolo a abandonar todo esfuerzo. La sensación de impotencia frente a las fuerzas que no podía controlar amenazaba con ahogar su recién encontrado propósito. Sin embargo, en el fondo de su ser, algo había cambiado, la semilla de la disciplina que Renata había plantado comenzaba a germinar. En vez de rendirse a la desolación, Arturo recordó las palabras de su mentora, esas lecciones sobre perseverancia y la importancia de levantarse después de cada caída. Con una determinación renovada, recogió las herramientas dispersas por el suelo y se puso manos a la obra. Este día no sería uno perdido en la autocompasión,
sino el comienzo de la reconstrucción, no solo de su madriguera, sino de su compromiso consigo mismo. La tarea parecía desalentadora, pero Arturo comprendió que cada golpe del martillo y cada piedra colocada de nuevo eran afirmaciones de su resiliencia. A medida que las semanas se transformaron en meses, Arturo estableció una rutina que se convirtió en el ritmo de su vida. Cada mañana, al romper el alba, se levantaba con el sol, lleno de un propósito renovado. La disciplina, antes una palabra que le resultaba ajena y casi incomprensible, comenzó a tejerse en la tela misma de su existencia. Dedicaba horas ininterrumpidas al trabajo en su madriguera, atendiendo a cada detalle, desde la estabilidad de las paredes hasta la comodidad del espacio interior. Aunque el trabajo era arduo y el progreso a veces lento, Arturo encontró una satisfacción en la tarea que nunca había experimentado antes. La concentración y el enfoque reemplazaron a la procrastinación y la indecisión. Cada día que pasaba, veía cómo su hogar, y con él, su vida, comenzaba a transformarse. La madriguera ya no era solo un proyecto o un sueño distante, se estaba convirtiendo en una realidad tangible, un reflejo del cambio interior que Arturo estaba experimentando gracias a su compromiso constante con la disciplina. Los vecinos del bosque, quienes una vez observaron con escepticismo los esfuerzos aparentemente vanos de Arturo, comenzaron a notar el cambio. La madriguera de Arturo ya no era un montón de tierra y hojas sin forma, se había transformado en una estructura impresionante, digna de admiración. Su dedicación diaria y el notable progreso de su hogar se convirtieron en el tema de conversación entre los animales del bosque. Ardillas, que ágilmente saltaban de árbol en árbol, se detenían para observar. Las aves, desde sus nidos en las alturas, cantaban con una melodía que parecía celebrar su transformación. Incluso los castores, maestros constructores ellos mismos, mostraban un respeto recién encontrado por el tejón que, contra todo pronóstico, había demostrado que la disciplina y la perseverancia podían mover montañas, o en su caso, construir una madriguera que era la envidia del bosque. Arturo, quien una vez caminó con la cabeza gacha, ahora era un testimonio viviente del poder del cambio y del impacto profundo que un individuo disciplinado podía tener en su comunidad. Con el tiempo, la madriguera de Arturo se completó. Este no era solo un lugar para vivir, era un monumento a su transformación interna, un testimonio tangible de lo que la disciplina y el trabajo duro podían lograr. Cada pasillo y cada cámara reflejaban su atención al detalle y su compromiso inquebrantable con su proyecto. El día que colocó la última piedra, Arturo se detuvo a contemplar su obra. No pudo evitar que una sensación de asombro lo invadiera, mezclada con un profundo sentido de realización. Su hogar, construido con sus propias patas y bajo la guía de Renata, estaba ahora preparado para enfrentar el invierno más crudo, una fortaleza contra los elementos y un refugio cálido y acogedor. Pero más allá de su función práctica, la madriguera era un símbolo de lo que Arturo había logrado cambiar en sí mismo, su percepción sobre la vida, su fe en su capacidad para superar adversidades y, lo más importante, su entendimiento de que la verdadera fuerza proviene de un compromiso constante con uno mismo y sus objetivos. Este era el verdadero éxito de Arturo, uno que iba mucho más allá de las paredes de su madriguera. El invierno llegó, envolviendo el bosque en un manto de silencio y nieve. Sin embargo, por primera vez, Arturo enfrentó la estación con una tranquilidad imperturbable. Su madriguera, el producto de meses de trabajo disciplinado, se mantuvo firme contra el frío glacial y los vientos gélidos que antes lo habían hecho temblar en su hogar precario. Dentro, el aire era cálido y las despensas estaban llenas, repletas de alimentos que había recolectado meticulosamente durante los meses previos. La diferencia era abismal. Noches que antes pasaba en vela, preocupado por el frío que se colaba por cada rendija, ahora las pasaba en un sueño profundo y reparador, envuelto en la seguridad de su nuevo hogar. Este invierno no era un enemigo que vencer, sino una estación más para vivir plenamente, una prueba más de que los obstáculos pueden transformarse en victorias con la actitud correcta y la disciplina necesaria. Arturo había hecho más que simplemente sobrevivir, había triunfado, y con cada noche fría que pasaba cómodamente en su madriguera,
celebraba su propio espíritu indomable. Pero el viaje de Arturo no se detuvo con la construcción de su madriguera o la llegada del invierno. La disciplina que había cultivado se extendió como raíces a todos los aspectos de su vida, floreciendo en maneras que nunca había imaginado. Empezó a aplicar el mismo enfoque y determinación a la construcción de relaciones dentro de la comunidad del bosque. Donde antes se mantenía al margen, ahora participaba activamente, ofreciendo su ayuda a quienes la necesitaban. Su transformación de un solitario tejón a un miembro valorado de la comunidad no pasó desapercibida. Los mismos vecinos que habían dudado de sus capacidades ahora buscaban su compañía y consejo. Arturo se convirtió en un mentor para otros, compartiendo abiertamente las lecciones de disciplina, trabajo duro y perseverancia que Renata le había enseñado. En este proceso, no solo reforzó los lazos con quienes lo rodeaban, sino que también descubrió un sentido de pertenencia y propósito que trascendía la simple supervivencia. Cada nueva amistad y cada acto de bondad reafirmaban su creencia en el poder de la transformación personal y la importancia de contribuir al bienestar común. Renata, la sabia tortuga que había encendido la chispa de cambio en Arturo, lo visitaba a menudo. Con cada visita, observaba con ojos llenos de orgullo y satisfacción las marcas tangibles e intangibles de su crecimiento. No solo veía una madriguera transformada, sino a un tejón que había madurado en sabiduría, fuerza y compasión. Renata había sido testigo de muchas historias a lo largo de su vida, pero pocas le llenaban el corazón tanto como la de Arturo. En sus conversaciones, mientras compartían té de hierbas y observaban el crepúsculo desde la entrada de la madriguera, Renata escuchaba atentamente los relatos de Arturo sobre sus nuevas aventuras y aprendizajes. Veía en él la encarnación de la filosofía que siempre había predicado, que la disciplina y la perseverancia son los pilares sobre los que se construyen no solo los éxitos visibles, sino también un carácter íntegro. Para Renata, Arturo ya no era solo un aprendiz, se había convertido en un igual, un ser cuya evolución personal contribuía al tejido mismo de la comunidad del bosque, enriqueciéndola con su ejemplo y sus acciones. En la profundidad de sus ojos centenarios, Renata sabía que la travesía de Arturo había dejado una huella indeleble en el bosque, transformando no solo su propio destino, sino también el de aquellos a su alrededor. Su historia se convirtió en una leyenda en el bosque, un relato de transformación y triunfo contra todas las probabilidades. Arturo ya no veía la disciplina como una carga, sino como su más preciado tesoro, el cual le había abierto puertas que una vez pensó que estaban cerradas para siempre. Con el tiempo, Arturo se convirtió en mentor de otros animales del bosque, compartiendo su sabiduría y apoyándolos en sus propios viajes hacia el éxito. En su vejez, Arturo miraba hacia atrás, no solo con orgullo por lo que había logrado, sino también con gratitud por la lección que Renata le había enseñado aquel día. Su legado era claro: la disciplina es el puente entre los deseos y su realización, una verdad que Arturo, el tejón que una vez vivió en el sufrimiento, había demostrado con su vida transformada.